Rivera Manso a continuación. Esto es El Sampler. El Sampler News Edition. Un segmento de deportes con un poquito de todo el panorama deportivo local e internacional. Señores, en el weekend el tenis femenino nos dio de qué hablar. Sorpresa mayúscula de Iga Swiatek. Óigame, al ganar el French Open sin aparecer en la clasificación del torneo. Esos son los que llegan de sorpresa. La tenista polaca logró su primer título al vencer a Sofía Kenin en la final. Apenas estaba en la número 54, pero Swiatek arrasó los últimos 6 juegos para vencer 6-4, 6-1 a Sofía Kenin en la final del Roland Garros. Así Swiatek le dio, óigame, a Polonia su primer título de individuales en una cita de Grand Slam. 19 añitos nada más. Mucho tenis tiene esta mujer por delante. Es la primera que se proclama campeona en París sin ceder un set desde Justin Jennings del 2007, reportando para Nueva Vida 97.7. Este es Edwin Rivera Manso en el Sampler News Edition. Y esta cápsula llega a ustedes con el auspicio de Rubén Hairstyling Salón en la avenida Campo Rico. Mira el estilo de el equipo de estilismo. Ahí lo que tiene es blower, corte de queratina, tinte, manicura, pedicura, de todo. Servicio completo con todos los protocolos de seguridad contra COVID. Como me gusta a mí. Llama al 787-627-0805. 627-0805. Llama a Rubén y pide cita. Y la Universidad Teológica Vida Abundante te recuerda que comiences tus estudios de maestría en consejería cristiana con la universidad. Llama ya al 218-5406, 218-5406 o visita su página edwinriveramanso.org. Para la mañana, un buen programa con mucha música, contenido y sano entretenimiento. En ruta por Nueva Vida 97.7. Bueno, 8:34 en la mañana. Los temas más interesantes aquí en Ruta Nueva Vida 97.7. Oye, antes de ir al tema, quiero agradecerle a la gente linda de Senos, Puerto Rico, que ayer me sorprendieron con un arreglo de flores. Llegaron por ahí con un arreglo de flores. Senos Puerto Rico están en Plaza Las Américas y están llevando un mensaje de crear conciencia a nosotras las chicas. Este es el mes de crear conciencia sobre la prevención de cáncer en el seno. Así que, chica, ve y haz tu mamografía. Si no lo has hecho, por favor, ámate, cuídate, valórate, mímate. Contigo vas a vivir toda la vida. Te necesitamos. Así que gracias, Seno Puerto Rico. Bueno, chicos, tengo un tema que compartir con ustedes en esta mañana y es cuando no me atrevo a hablar por miedo a perder. No me atrevo a hablar por miedo a perder algo. ¿Eres tú de las personas que has tenido que callar por miedo a perder? Porque es algo que valoras mucho o es alguien a quien amas mucho y tú no quieres perder a esa persona o perder ese trabajo o perder esa relación, por lo tanto decides callar. Pero te das cuenta a lo largo, ¿hiciste bien en callar? ¿Te vino bien de verdad callar? ¿O guardaste resentimiento que te creó una enfermedad o algo explotó dentro de ti? Les traigo el tema porque hace muchos años atrás un chico se me acercó a pedirme empleo a la corporación a la cual, ¿verdad?, tengo el honor de presidir hace 20 años, forjando un nuevo comienzo. Este chico se me acercó a pedirme empleo y me dijo, yo hago lo que sea. Yo lo que no quiero es estar más en la calle. Lo que sea hago. Le dimos el empleo. Entonces, él nunca nos dijo, cuando lo ubicamos en el lugar, ¿verdad?, que teníamos para él, nunca nos dijo que no tenía auto. Nunca nos dijo eso. Él dijo, yo hago lo que sea. ¿Y saben qué, chicos? Nosotros le dimos un empleo de 4 horas, que era lo que teníamos disponible. El chico caminaba a pie, él no tenía carro y no se atrevió a decirnos que el lugar le quedaba muy distante. Caminaba 2 horas y medias para ir al trabajo y 2 horas y medias para regresar. Wow. O sea, tiren número, tardaba más caminando de lo que trabajaba. Wow. Caminaba 5 horas para ir a trabajar 4 horas. Uh-huh. Y así estuvo en silencio por no perder su trabajo. Porque él pudo habernos hablado, mira, no hay otro lugar más cerca, se me está haciendo difícil, tengo que caminar a pie. Por el contrario, él quería demostrar que él había recuperado, que su transformación era real y que iba a hacer el sacrificio que fuera, pero se estaba perjudicando, eran muchas las horas que caminaba. Entonces, miren lo que ocurre. Un día él sale de su trabajo
y como caminaba a pie 2 horas y media, le toma la noche y pasa por el lado el gerente de la tienda donde nosotros lo teníamos trabajando. Se detiene y le dice, chico, ¿qué tú haces a esta hora aquí? Porque tú estás a pie, y le dio pon, y ahí él le confesó la verdad. Le dice, mira, yo tardo 5 horas, 2 horas y media para ir, 2 horas y media para regresar, y no me atreví a decir nada por miedo a perder el trabajo. Por miedo, ¿verdad? A que ustedes, porque ellos pueden asociar, pues te puede pasar algo en el camino, no queremos asumir estos riesgos. Y mi pregunta es, ¿habrán personas en la audiencia que han callado cosas quizás para no perder una relación, o han callado cosas en el matrimonio para no perderlo, o han callado cosas con un hijo para que no se ponga rebelde, y a la larga te diste cuenta que si hubieses hablado, hubiese sido mejor, hubiese sido una alternativa a alguien, te hubiese abierto una puerta? ¿Cómo ustedes lo ven, chicos? Es interesante el tema. Yo creo que mucha gente se va a identificar con él, que ha decidido callar por distintas razones, porque le han puesto una lupa a su situación y le han privado a otros de verlo de otra manera, de verlo tal vez como una ventaja en vez de una desventaja. Y yo creo que hay mucha gente que pierde en el camino cosas y cosas buenas por miedo a perder, cuando si se sincerasen y lo dijeran, posiblemente pues pudiesen ganar. Claro. ¿Verdad? En distintas instancias. No me refiero a dinero, no me refiero a una mejor posición necesariamente, sino a ganar algo diferente. Claro. Y no debieron quedarse callados. Ustedes se han visto en esa posición, porque yo tengo que decirles en lo personal que yo me he visto en esa posición. Yo he callado, o sea, acostumbro a callar mucho. Los que me conocen saben que yo no soy de hablar de inmediato, ¿verdad? En todas las áreas de mi vida. Y acostumbro a callar quizás por ese miedito, porque tú dices, ay, no quiero perder quizás esta oportunidad, o no quiero perder quizás esa actividad o esa relación. Y luego que uno habla, uno siente que se quita un peso de encima, porque fuiste honesto contigo mismo, y pudiste hablar y te diste cuenta que no perdiste nada, ganaste. Sí. A mí me pasó, sí, me pasó. ¿Sí? No me atrevo a dar todo el detalle, una situación bien delicada, pero Okay. sí, por un periodo de tiempo que creo que fue demasiado, yo callé cosas por miedo a perder otras. Ok. En algún sentido creo, en un buen sentido, y no lo hice bien. En otro sentido creo que valió el esfuerzo. Okay. No sé si es extraño lo que estoy diciendo, pero y pues no es que no puedo dar todos los detalles, pero Claro, creo que claro. salvaguardé unas cosas que yo sentía que debía dejarlas ahí en ese stand-by y no hablar. Y ya entonces cuando vi que había una oportunidad más segura, entonces hablé. Ok. Sí. Okay. Sí, pero eso no es nada fácil. No, No, claro no, que no no. lo Porque, es. o sea, Claro te que conviertes no. en una bomba de tiempo. Y Claro. no reventé como un psiquitraque, Sí. pero me pudo haber pasado. Claro que sí. Y creo que le pasa a cantidad de gente, ¿no? Y ahí es que vienen los problemas graves. Hasta de Situación. salud. Sí, Alta exactamente. presión y sí. tantas cosas que afectan. Sí, pero es tremendo tema este. Sí, que yo creo que en el público debe haber gente que también cayó por mucho tiempo, o que todavía están callando cositas que no se atreven a hablar por ese miedo a que, pues, nosotros creemos que las cosas dependen totalmente de nosotros, y no es así. También Dios dice, echa sobre mí tu carga que yo la voy a llevar. Atrévete a dar el paso, habla, ten apertura. Sin embargo, ese momento de hablar muchas veces tiene un timing. Sí. Y hay que saberlo manejar. Exactamente. Tampoco puede ser como que, ¿verdad? Muy rápido, pero tampoco muy tarde. Exactamente. Yo creo que el miedo a ser malinterpretado juega un papel para mucha gente, de necesito decir esto o necesito decirle tal cosa a tal persona, pero tengo miedo que me malinterprete. Y yo creo que ese miedo a ser malinterpretado o malinterpretada juega un papel fundamental para que mucha gente calle. De hecho, la relación muchas veces o se estanca o se deteriora por miedo a ser malinterpretado. Que si finalmente lo hubieses dicho, la persona te hubiese dicho, caramba, Juan, ¿desde cuándo tú estabas pensando eso? A mí me ha pasado en distintas instancias. Wow. Pues mira, de verdad que yo tenía esta opinión hace tanto tiempo. Wow, no es así, es de esta otra manera. Entonces tú dices, caramba, si yo me hubiese sincerado antes, me he privado de esta persona
y de los beneficios de esta persona, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Si hubiese perdido el miedo a ser malinterpretado. Y yo creo que eso pasa muchas más veces de las que pensamos. Pero fíjate, yo creo que, disculpa Fernán, yo creo que a veces las cosas donde se da la malinterpretación es cuando hablamos por teléfono o por texto. Por persona también se da, pero cuando tú tienes a la persona de frente, que puedes verle la mirada, que puedes verle esa expresión corporal, yo creo que los niveles van bajando y la cosa cambia. Porque la mirada, de verdad, en la mirada se reflejan tantas cosas del alma. Hay casos y hay casos. Que también hay momentos, o sea, hay situaciones que te van a llevar inevitablemente a que cuando hables, todo se rompa. Oh, sí. Claro. Y todo se acabe. Sí. Claro. ¿Sabes? Sí. Que debes saber que no siempre ser transparente y hablar te va a llevar a... Pues entonces total. no era bueno para ti. Sí. O bueno, ¿Qué tú crees? sí. Pero, Sí en se algunos rompe. pero en algunos casos pudiera ser bueno. Y como quiera se rompió. Sí, o sea, hay gente que necesita que algo se detenga, se rompa. Y entonces perpetúan, ¿verdad? Una mala vida, digamos, Sí. por no hablar. O una mala amistad. Una mala amistad. Ahora mismo Claro. alguien en WhatsApp nos escribe, Sí. yo he callado mucho tiempo el acoso laboral de mi supervisora y otras personas y por no perder mi empleo me he callado. Wow. Esto sí que es fuerte. Eso está duro. Bien fuerte. Eso está duro. Bien fuerte. Porque los empleos están escasos, la gente necesita trabajar y más en este tiempo, pero tener que soportar Acoso. acosos y atropellos, no. Bueno, 787-993-9700. La gente quiere hablar. Seguro que sí. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Dios le bendiga. Amén. Mi situación, yo llevo ocultando la verdad a mi hijo, 18 años. Por miedo. Por miedo que en aquel entonces cuando lo tuve, de que su papá verdadero lo rechazara. Wow. O que entrara y saliera de su vida y fuera como un desbalance en la vida de mi hijo. Tuve la bendición de tener un hombre que se ha hecho cargo de mi hijo desde que yo estaba embarazada. Okay. Y todavía no le hemos dicho la verdad y ya va para 19 años. Oh, wow. O sea, él piensa Entiendo. que ese es su papá biológico. Correcto. Wow. Yo Y creo que... tengo mucho miedo de enfrentarme a esa realidad. Mucho miedo. Estoy esperando que Dios me dé el sí para yo poder tomar la decisión y decirle la verdad. Pero has buscado ayuda con un profesional que dirija todo este proceso, que te ayude a dirigirlo. No. Te hago una pregunta. ¿El papá biológico sabe que es de él o papá biológico tampoco sabe que te dejó embarazada? No, sí, él lo sabe. Lo único que nunca, desde el principio, pues, no quiso estar en su vida. Sí, exacto. Cuando estuvo en su vida fue porque la corte pues lo obligó prácticamente. Y después de ahí, pues, nunca más. A mí me parece, por lo que he aprendido aquí con, ¿verdad? Con los consejeros y con los psicólogos, Angie, Liz Millán, que deberías en el momento, si para ti se torna algo importante para decirle, que te prepares tú primero a nivel profesional, ¿verdad? Para saber cómo lo vas a decir, en qué momento y qué preparación posiblemente el joven, ya joven, es un hombre va a cumplir 19 años, tenga que recibir también. Sí. No, y la cosa de que antes de, o sea, no te quiero agregar carga, pero esto tú lo has pensado ya. Que no sé. Antes de que él mismo se cuestione alguna cosa y entonces empiece a buscar información y lo descubra. Ya. Sí, sí. Eso sería más complicado, ¿no? Gracias, amiga, por, ¿verdad? Confiarnos. Sí, claro que sí. Con voz Sí. entrecortada, Sí, hay un peso algo tan grande en íntimo. ella. Ujú. Tengo una amiga Fuerte. que lo hizo, pero ya el muchacho era un adolescente de unos 12 o 13 años y sí. Y lo manejó bien. Tuvo que decirle tu papá, ¿y quién es mi papá? O sea, cuando Ujú. tu papá está preso Wow. desde que tú naciste, entonces bien complicado. Sí. Pero se superó. Ujú. O sea, para que sepa la amiga, se superó, se pudo y somos Claro. felices y, o sea, un día malo, un día complicado, pero Claro. se pudo seguir hacia adelante. Adelante, Ruta. Hello, Sí, buen Sí. día. ¿de dónde hablan? Caramba, ok. estás en la emisora Nueva Vida, parece que está un Sí. poquito distraído. Exacto, sí, Sí. estás en Nueva Vida. Gracias por llamar, amigo. Un abrazo.
787-993-9700. En ruta, buen día. Adelante, buen día. Buenos días. Esa se nos fue. No he escuchado. Mira, aquí hay una persona que escribe: en mi matrimonio muchas veces callé lo que sentía o pensaba, solo por no hacer sentir mal a la otra persona. Llegué a un punto que cuando exploté, lo hice de mala manera. Hoy nuestra relación está deteriorada, no sé si se vaya a arreglar, porque pasaron muchas cosas que han herido a ambos. No quería hablar precisamente por eso, evitándolo, porque siempre yo era malinterpretada. Así que por esperar explotó y se dañó la cosa. Tienes que buscar ayuda. Claro, definitivamente. Sí, tienes que buscar ayuda. Definitivamente. Porque ella está todavía en la relación. Explota, Ambos. pero fíjate que es una manera de verlo. No necesariamente explota y se daña la cosa. La cosa ya estaba dañada, lo que pasa es que no estaba comunicada. Exacto. Sí, O sea que pues, es vivir la mala de una manera o de otra. Exacto. Pero no es bueno de ninguna forma. Adelante, Ruta. Ahora debería arreglarse más porque los dos saben dónde están parados. Claro, debería, ¿verdad?, ser un buen punto de hacia partida arriba para algún sitio. Adelante. Bendiciones, buenas. Saludos, sí, adelante, amigo. Mira, yo soy uno de los que calla este tipo de agresión por el jefe. Ya tengo, lo que pasa es que pues compromisos monetarios pues atan a uno un poquito y uno calla maltrato del jefe, sus gritos, sus palabras malas hacia uno, sus insultos, y me ha costado, he tratado de buscar ayuda psicológica, pero se me hace un poquito difícil, de verdad que sí. ¿Qué te han dicho en esa ayuda psicológica? ¿Qué te han dicho para hacer? No, que me mueva otro trabajo, que lo que pasa es que yo les explico, ¿verdad? Que pues yo me casé hace un año, tengo mi compromiso monetario. O sea, me han dicho que hable con él, lo cual he hecho, he hablado con él y eso, pero no para. Okay. Así que tu jefe está consciente. Ahora, la posibilidad de conseguir empleo con lo que tú haces es bajita y eso hace que te quedes, o la paga es muy buena y te ha llevado a soportar ese maltrato por lo que te pagan. Sí, la paga es muy buena. Yo soy, déjame decirle. No, exacto. Muy lo bien. que yo trabajo hay mucha oferta de empleo, pero al rate que yo estoy ahora, pues yo soy gerente y no es muy, el rate que yo estoy ahora es muy bueno a lo que me van a pagar, y ya pues el compromiso que tengo pues monetario es un poquito comprometido. Bueno, tú has estado en ayuda psicológica. Yo creo que tiene que evaluar, y yo no soy psicólogo, esto es un comentario mío como individuo, como persona, como animador de este programa. Dijiste algo, y es que tu salud emocional te está afectando ya. Sí. Entonces tienes que poner en balanza. Una balanza. El costo de tu salud emocional, no sea que en un momento dado te lleve a explotar de mala manera, porque tú estás recibiendo maltrato, humillación, él te grita, él te dice malas palabras. Entonces, eso va teniendo un costo. Somos seres humanos, nada queda en un vacío. La Biblia dice la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y lo que sale de él es muerte, ¿verdad? Con el maltrato y con lo que te dice. O sea que tienes que ser bien sabio contigo en esta parte de hasta, ¿sabes? De tú decir, este es mi límite, no me voy a arriesgar más, porque te estás afectando emocionalmente. Sí, tienes que, ¿verdad?, reconsiderar qué estás vendiendo y qué te están comprando. ¿Tú me entiendes? A veces uno, pues, ¿cómo se dice? Puede que esté poniéndole en bandeja, ¿verdad? Algo que no se puede vender. Mucho más allá de tus habilidades profesionales y tu tiempo, ¿verdad? Wow. Oye, aquí en el WhatsApp, muchísimas personas hablando de relaciones, cosas que callan en las relaciones por no hacer sentir mal a la persona, en otros casos por no perder a la persona. Hay una madre que dice: mantuve silencio por mucho tiempo por no dañar a mis hijos, y a la larga mi hijo mayor hoy día me trata de lejos, no me acepta y me echa en cara el haberme callado por tanto tiempo.
Llevo más de 15 años en esto, o sea, cayó más de 15 años. Hoy día me ha costado y duele mucho. Sí. Wow. Es fuerte. En ruta, buen día. Buenos días, mira, el tema está bien tremendo. Que yo también Gracias. he callado mucho por no dañar relaciones. Y eso pues me ha costado también, muchas veces lo he dicho, y me ha costado el rechazo. Pero en mi caso, yo, situaciones que he tenido de salud, no las he dicho, me las he callado por no preocupar a la familia. O sea, son dos cosas, dos cosas diferentes. Entonces, pues no he hablado esa situación por no preocupar. Me la he callado. Pero no deberías, porque tal vez no se preocupen, sino tal vez al tú decir, te busquen ayuda, te entiendan más, se solidaricen contigo. Fíjate que tu razón de que no se preocupen por mí, yo la considero válida, demuestra una consideración de parte tuya hacia la familia, pero no necesariamente al decirle, la reacción vaya a ser que se preocupe de manera negativa. Puede que se ocupen para ayudarte, para solidarizarse, para buscarte ayuda, para ser más sensibles contigo. Definitivo. Entonces los estás privando a ellos de que reaccionen de buena manera hacia ti por el miedo o la preocupación que tienes. Yo de ellos ya van dos situaciones de salud que ellos han tomado acción, y yo he ido al hospital porque son situaciones que son difíciles. Cuando un tumor que me salió de 7 centímetros, yo no lo propuse la operación por si la situación que está ocurriendo hoy en día del COVID, yo no querer contaminarme. Pero la tercera vez dije, no, yo tengo que ir al hospital, y fui al hospital y me operaron. Y ya salí de esa situación. Pero en lo que estábamos hablando de la familia, muchas veces yo me he tenido que callar, porque me han dicho, cállate, no digas nada. Wow. Eso Cállate, se da mucho. tú no tienes parte en este asunto, tú no tienes que opinar. Wow. Entonces, Qué pena. es difícil, Sí. es difícil esto. Sumamente. Y me he buscado rechazo, o sea, yo he sido bien muchacha con la familia. ¿Nunca has buscado ayuda? O sea, ¿nunca has buscado ayuda profesional para ti? Sí, yo he hablado esto yo lo he hablado. De hecho, he estado en unos talleres donde el tema ha sido este tema. Lo he hablado, Okay. pero como quiera sigue la situación de que muchas veces no me comprenden. Me tengo que callar y quedarme con la preocupación y no hablar una palabra. Igual que cuando, por ejemplo, hay alguna actividad, no me incluyen en las actividades. Hay rechazo. Wow. Pero intenta buscar ayuda nuevamente, ¿verdad que sí? Sí. Quizás así, como el tiempo ha pasado un poco, veas las cosas de otra manera y esos sentimientos puedan ir entrando a su lugar, porque no es fácil, lo que ella nos está contando no es fácil. No. Y sentir esa soledad y sentir que te dicen, cállate, tú no tienes que ver con esto, no es fácil. No lo es. Rechazo. Sí. Mira, vía WhatsApp nos llega este caso que me parte el alma. Fuerte por demás. He callado tantas cosas desde pequeña. A mis 7 años un familiar me violó. A mis 10 años pasó lo mismo, pero con otro familiar. A mis 16 pasó lo mismo con un amigo. He callado y cada día que pasa me siento peor. No hablo porque no quiero que me juzguen o por no meter en problemas a esas personas. Ahora mismo tengo 20 añitos. Todavía una bebé, como digo yo. Te lo dice alguien adulto, como si fueras mi hija. Ahora mismo tengo 20 años y he intentado quitarme la vida 5 veces. Eso es fuerte. No sé si estás joven, por lo menos. Si tú me escribes aquí, joven, uno de los recursos de Nueva Vida 97.7, yo lo pongo a tu disposición para ayudarte. ¿Ok? Ese recurso va pago por Nueva Vida, ¿ok, mi amor?
Así que no te preocupes por la parte económica. Qué bueno. Estás en el WhatsApp. Yo no sé, esto lo ve Es todo el privado, mundo. no, eso está privado. Este es privadito Sí, de nosotros, solamente ¿verdad? nosotros. Le podemos contestar por ahí mismo. Por ahí mismo Sí, le podemos, Ok. y ella nos puede enviar. Pues Moraima, Sí, sí, si sí. tú le contestas, Por yo me aquí hago mismo. cargo. Muy bien. Si tú estás Qué bueno. dispuesta a estar en consejería, ¿verdad? Porque te tengo que tomar como si fueras mi hija. Sí. Claro, y es un caso alarmante, Es un caso alarmante. fuertísimo, y que nos estés escuchando a esta hora no es casualidad, mi amor, no es Así es. casualidad. Y este tema, por uno. Exacto. Aunque hayan llamado muchísimas personas con, ¿verdad?, diferentes situaciones, pero que alguien te diga, he intentado quitarme la vida, abusaron de mí, lo he callado. No. 3 veces, tiene 20 años ahora. Sí. No. Y qué bueno que estamos a Queremos tiempo ayudarte. para hacer algo. Claro Qué que bueno, sí, qué claro bueno. Seguro que sí. Un abrazo a toda nuestra gente Así es. que comparte con nosotros estos temas y que resultan de bendición como en Sí, este señor. caso, ¿no? Yes. Qué bueno. Amén. Arriba, Puerto Rico.